clase número 3. La clase número 3. Y antes de comenzar, pues, quería preguntarles por alguna inquietud, duda, pregunta. Me decía una persona en alguna ocasión, tengo tanto tiempo de cristiano, me decía, ¿verdad? Y hay cosas tan sencillas que a veces uno no conoce, y a veces uno no las conoce por la vergüenza de preguntar, ¿verdad? Entonces es importante que haya entendimiento en la palabra. Es importante que no nos quedemos con las dudas, ¿verdad? Este espacio se presta, quizás una predicación de un culto regular no se preste tanto como para interactuar de esta manera, pero en este espacio podemos preguntar, podemos detener, podemos opinar, podemos ayudar, ¿no? Entonces, no se queden con las dudas. Si hay dudas, pregunten. Yo siempre me voy a Mateo 13, donde la palabra del Señor dice que en la parábola del sembrador, que la palabra que no se entiende, viene el enemigo y la roba. Es como que si no se hubiera sembrado, si no lleva fruto, la roban enseguida. ¿Amén? Y hoy vamos a hablar precisamente aquí en Deuteronomio capítulo 3, en la clase número 3 de Deuteronomio. Hay unos textos que le quiero compartir. Miren primero, dice allí: ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño. Dice, para que los ejecutes a fin de que vivas y entres. Algo que me llamó la atención son 3 palabras claves que nosotros podemos mirar ahí. La primera es ejecutar. Está hablando de los mandamientos, ¿verdad? Esta palabra ejecutar tiene que ver con llevar a cabo, tiene que ver con hacer, tiene que ver con poner en práctica. Usted sabe, la palabra enseña que si nosotros somos cristianos, que no ponemos en práctica lo que se nos enseña, la palabra en nosotros no hace nada. No hay transformación, no hay regeneración, no hay santificación, no hay nada. Dice que no seamos oidores solamente, verá, olvidadizos, sino hacedores de la palabra, allá en el libro de Santiago. Entonces, lo primero que yo quiero trabajar es esta palabra ejecutar, porque tiene que ver con llevar a cabo o poner en práctica, quizás. Y mire que Moisés recibe esta orden de parte de Dios. Dios le ordenó a Moisés. Esto es algo bien interesante, porque todos aquellos que somos llamados a ministrar la palabra, a enseñar la palabra, o mejor dicho, todos aquellos que somos llamados a ministrar la palabra, una de las cosas que el Señor nos enseña es a enseñar. No nos manda el Señor mire qué terrible, ¿verdad? No nos manda tanto a motivar, no nos manda tanto a andar puchando a la gente, no nos manda tanto a obligar, sino que nos manda a enseñar. Dice, enseña los estatutos y los decretos para que los pongan en práctica, porque si ustedes los ponen en práctica, va a suceder que van a poder vivir y van a poder entrar a tomar. Hay algo diferente, hay algo interesante aquí, porque usted puede vivir en los Estados Unidos, como muchos de nosotros, ¿verdad? Pero el hecho de vivir en los Estados Unidos no nos garantiza que tengamos la vida que deseamos tener en algún tiempo de nuestra historia. Porque la mayoría de nosotros, a no ser que me esté equivocando, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros venimos a este país buscando algo mejor, ya sea para nosotros o ya sea para nuestra familia, nuestra descendencia. Entonces,
la palabra del Señor es igual, nos da las enseñanzas, nos da las herramientas, pero para poder cumplir el propósito, para poder recibir la bendición, la heredad, todo lo que Dios tiene en la palabra, nosotros tenemos que aprender a ponerla en práctica. Por eso dice ahí, escucha los estatutos, los decretos que te enseño para que los pongas en práctica, a fin de que vivas y entres a tomar la tierra que el Señor tu Dios te da. Muchachos, el evangelio no es de oír. El evangelio no es solamente me gusta lo que dice Marcelino, no es solamente de venir y sentarse, mucho menos para nosotros, ¿verdad? Que ya llevamos, que somos ministros de altar, que somos ministros de la palabra. El evangelio para nosotros va a dar fruto solamente de una manera: si ejecutamos o si llevamos a cabo lo que está escrito ahí, ¿sí? Digamos, una de las cosas, dice la palabra del Señor, que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, punto. Pero Jesús vino para dar vida y para darla en abundancia. Para poder recibir esa vida en abundancia, tenemos que aprender a poner en práctica la palabra. Yo les insto en este primer pasaje que les quería compartir, ustedes que predican, que ayudan a predicar, que son ministros de la palabra, enseñen la palabra, enseñen la palabra, amén. Y voy a decir algo con mucho respeto: enseñar la palabra no tiene nada que ver con empezar en el Génesis e ir brincando de libro en libro hasta llegar al Apocalipsis. Enseñar la palabra no tiene nada que ver con eso. Enseñar la palabra tiene que ver con, ok, estoy leyendo un texto y te lo explico con el propósito de que tú lo entiendas. Enseñar, el propósito de la enseñanza es que aquellos que están de aquel lado entiendan la palabra. De nada nos sirve brincar por 20 versículos de la Biblia en menos de 30 minutos si la gente no va a entender lo que se les está enseñando. Entonces, tengan esto en su corazón. Dios llamó a Moisés, Dios apartó para sí a un pueblo, pero este pueblo tenía que aprender a poner en práctica todo lo que se les enseñaba, porque si no lo ponían en práctica, no iban a poder vivir en la tierra que iban a heredar y no iban a poder entrar a tomar posesión de ella. Amén. Entonces, en el primer slide, si yo pudiera rescatar algo, si yo pudiera poner en su corazón algo, sería esto: ejecute, lleve a cabo todo lo que se les enseña. Y algo más, si usted predica la palabra, preocúpese en que aquellos a quienes usted les está enseñando lo entiendan. Eso es el ministerio magisterial, ese es el llamado. Predicar es diferente a enseñar, amén. Si usted está predicando, está anunciando las buenas nuevas de salvación. Usted sabe, evangelio significa buenas nuevas, y predicar quiere decir pararse y proclamar algo. Entonces, cuando uno predica el evangelio, uno está proclamando las buenas nuevas de salvación. Pero cuando uno enseña, es de manera diferente. Yo le digo a los maestros de liderazgo, corríjanme si estoy mal, el propósito no es dar las clases a manera de terminemos pronto y que cada quien se vaya a su casa, no. El propósito es dar las clases a manera de que los hermanos entiendan, porque si los hermanos no entienden la palabra que se les está enseñando, es como tirar la semilla en un saco roto, no va a generar fruto, amén. Entonces, ahí en lo primero, pongamos en práctica para poder recibir lo que el Señor quiere darnos. Pongamos en práctica la palabra, no solo las partes que nos gustan, muchachos, no solo las partes que nos llaman la atención, no solamente las partes que nos convienen, no solamente las partes que nos hacen sentir bien, sino toda la palabra, ¿sí? La palabra del Señor, toda la palabra es útil ¿para qué? Para redarguir, para instruir y para todo lo demás, según el apóstol Pablo. Entonces, llevemos esto en nuestro corazón. La palabra es nuestra guía, la palabra es nuestra llave, la palabra es nuestra llave para poder entrar y tomar la tierra prometida. La palabra es la guía para poder vivir en la tierra que el Señor nos dio. Si no tenemos la palabra,
en nuestro corazón y la ponemos en práctica, va a suceder algo. Vamos a ser cristianos frustrados. ¿Cómo así, pastor? Que leemos la Biblia y miramos cuántas bendiciones hay ahí y no recibimos ni una. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Entonces, el secreto para recibir lo que el Señor tiene para nosotros es poner en práctica la palabra. Ese es el punto de la obediencia, poner en práctica lo que se te dice que hagas. Amén. Y Moisés fue llamado como ministro del Señor para que el pueblo fuese enseñado. Recuerde que el pueblo de Israel venía de 430 años de esclavitud. Dice ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 4 que los había sacado del horno de hierro y los había llevado a una vida en abundancia, pero fueron más de 4 generaciones dentro de la esclavitud que estaban habituados a todo lo que se hacía en Egipto, habituados a lo que se comía en Egipto, habituados a la manera de hablar, habituados a la manera de pensar. Entonces Dios, a través de la enseñanza de su palabra, iba a quitar todo eso y a poner sus leyes en el corazón. Es una parte un poquito difícil, ¿verdad? Porque la enseñanza a veces no entra en nuestros corazones como nosotros quisiéramos. Y terminamos haciendo baales, becerros de oro en medio del desierto, aún siendo ya parte del pueblo del Señor. Entonces, tratemos de llevar la palabra a cabo, ponerla en práctica. ¿Para qué? Para que podamos vivir y para que podamos entrar a tomar la tierra que el Señor nos dio. Amén. Pongan esto en sus corazones. Ministros de la palabra, enseñen la palabra. Enseñen la palabra en todo el tiempo. No solo enseñamos desde el altar, también enseñamos cuando estamos platicando. Enseñamos en nuestra diaria manera de vivir. ¿Sí? Hay veces que a mí me encanta la anécdota de San Agustín, un padre de la iglesia de los primeros siglos. Dice que él una vez tomó a todos sus discípulos, los sacó del monasterio y los llevó y les dijo: vamos a ir a predicar la palabra al pueblo. Y los discípulos iban detrás de San Agustín y dice que caminaron por el pueblo, por todas las calles, y al atardecer regresaron al monasterio y no hablaron nada. Entonces uno de sus discípulos le dijo: oiga, usted dijo que íbamos a ir a predicar y no hablamos la palabra. San Agustín le dijo: bueno, predica todo el tiempo y si es necesario, abre la boca. ¿Qué quiere decir esto? Que predicamos más con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de ser, que con 1000 palabras, muchachos. Usted puede ser un orador terrible en el altar. Usted puede ser un conferencista terrible en el altar, un predicador terrible en el altar. Pero si usted se baja del altar y empieza a hablar mal de los demás, aquí o allá afuera, todo lo que dijo allá arriba se va a desvanecer. Va a perder peso, va a perder autoridad. ¿Por qué? Porque no está respaldado por lo que usted vive. No somos ministros de altar, somos ministros del Señor. Tratemos de vivir en la palabra. Mire esto, ahí mismo, hoy el capítulo 4 es el que quiero enfocarme un poco porque es bien interesante lo que Moisés le está recordando al pueblo. ¿No hay preguntas hasta acá? ¿Cómo vamos a poder vivir y recibir todo lo que Dios nos quiere dar? ¿Cómo? Poniendo en práctica. ¿Cómo vamos a recibir todo lo que Dios nos quiere dar? Allá atrás. Ejecutando. ¿Qué quiere decir ejecutando? Te va a ir uno de los Zetas y va a decir: yo voy a ejecutar. Bueno, tomar acción, enseñar, viviendo la palabra, explicar. Moisés dijo: los quiero acá. El pueblo tenía que estar. Mire que el pacto de Dios consiste en los 10 mandamientos solamente. Si nosotros cumplimos el propósito de Dios en ese pacto, Él dijo que todo lo que Él prometió sería para nosotros. ¿Amén? Bueno, avanzo. Capítulo 4, verso 5 dice: mira,
yo os he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó. Eso es lo que yo le decía hace un momento. Moisés fue llamado por Dios, y entre las tantas cosas que tenía que desarrollar como libertador del pueblo de Israel, era enseñar. Mire qué lindo, ¿no? Yo a veces lidio con esto. Qué lindo es pastorear. Qué lindo es cuidar a las ovejas. Qué lindo es evangelizar, si usted quiere, y que la iglesia se llene. Pero qué triste es tener iglesias inmaduras. Qué triste es tener iglesias que a la primera sacudida se van. Qué triste es tener hermanos, ¿verdad?, que no soporten la disciplina, que no soporten la palabra fuerte. Entonces, cuando yo miro que el propósito de Dios para Moisés, uno de los propósitos de Dios para Moisés era que el pueblo fuese enseñado a través de él, subrayaba yo ahí esa parte que dice, para que los cumplas en medio de la tierra. Hermano, ¿dónde iba a cumplir todo lo que el Señor quería el pueblo de Israel? En la tierra. ¿En cuál tierra, hermana Maribel? ¿Cómo se llamaba esa tierra? ¿A dónde? Exacto. Ellos iban a entrar a Canaán, ¿verdad? Ahora, mire esto. Dios le está diciendo, todo lo que yo les estoy enseñando, ustedes van a tener que cumplirlo. ¿Dónde, Moisés? En Canaán. ¿Pero quiénes vivían en Canaán? Los gigantes. En Canaán vivían gigantes. Y la palabra que traduce gigantes quiere decir malos, quiere decir torturadores, quiere decir crueles, y también quiere decir, dependiendo la palabra, porque hay dos palabras que traducen gigantes y viene del hebreo nefilim, bueno, quiere decir caídos, ¿verdad? Pero este tipo de personas estaban viviendo en la tierra donde iba a entrar el pueblo de Dios. Ahora, ponga atención en esto. Recordemos Éxodo 20. ¿Qué mandamientos dio el Señor en relación al prójimo? Amar a tu prójimo. Pero te tratan mal. No importa. Pero te tratan mal. Cuando yo veo al pueblo viviendo en medio de la tierra que el Señor le estaba prometiendo y que Dios le dijo, quiero que los cumplas. Estos mandamientos, muchachos, la vida cristiana no se vive dentro de la iglesia. Ese es el punto. La vida cristiana no se vive dentro de la iglesia. La vida cristiana se vive fuera de la iglesia. Allá vamos a poner ese verso en el contexto habitual, en el contexto diario. Allá en mi trabajo es donde yo pongo por obra los mandamientos que el Señor me está ordenando día tras día, culto tras culto, mañana tras mañana, tiempo tras tiempo. Allá es donde yo pongo por obra lo que Dios me está enseñando. Aquí no. Aquí es adoración, aquí es entregarle al Señor nuestra ofrenda. Allá es donde tenemos que enseñar todo lo que estamos aprendiendo acá. Y yo me llamaba esto la atención porque iban a entrar a Canaán, la tierra de los gigantes, jebuseos, amorreos, heteos, fereceos, anaseos, sonsoneos, amenios. ¿Cómo eran los otros? Todos estaban re feos. Y lo peor es que estaban grandotes, ¿verdad? Entonces Moisés les dice, lo que Dios me mandó a mí es a decirles a ustedes cómo van a vivir. ¿Aquí en medio del pueblo, Moisés? No, allá en la tierra que van a heredar. Pero esa era tierra mala, llena de gente mala. Es como que si yo llegara Dios no me llamó a encerrarme en una iglesia, Dios me llamó a hacer luz. Entonces yo llego donde mis compañeros de trabajo y todos son idólatras. Y yo llego y todos se están persinando y rezándole a X santo. Y yo llego y ¿tú por qué no lo haces? Ah, porque yo creo en Dios. En el slide que sigue, dice, debes de ser cuidadoso. Estoy usando la palabra de Dios para todos. Esa traducción me gustó. Porque dice, debes de ser cuidadoso en obedecer
fielmente estas leyes, porque esa será la prueba de tu sabiduría. Voy a unir los dos textos. Primero, el Señor le dice al pueblo a través de Moisés: todo lo que les enseño no es para que lo vivan aquí en la iglesia. Aquí usted me ama, pero allá afuera tiene que amar también. Aquí usted me habla dulcemente: hermano, Dios le bendiga, qué lindo usted, mire, pero allá afuera se pone en práctica todo lo que aprendemos acá. Ahora, continúa más adelante y llegamos al verso 6 y dice: ¿saben cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba de su sabiduría y de su entendimiento en la palabra? Que sigan fielmente y que hagan lo que se les está enseñando. ¿Cómo traduzco yo esto? Bueno, estoy en mi contexto diario, en mi contexto habitual. Estoy trabajando, estoy en la escuela, estoy descansando de vacaciones y de repente se acerca mi amigo y Eliseo, vamos a fumar. Y yo le digo: bueno, discúlpame, yo no puedo fumar. ¿Por qué no puedes fumar? Porque yo soy un hijo de Dios. Cuando yo haga esto, esta va a ser la prueba de mi sabiduría. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría, según Proverbios 1:7, es el temor a Jehová. Entonces, cuando yo actúo en el temor a Jehová, siguiendo sus leyes y siguiendo sus mandamientos, la gente allá afuera se da cuenta que somos gente sabia. Y dice ahí, y también de su entendimiento, para que las otras naciones que oigan estas leyes digan: realmente esta es una nación de gente sabia e inteligente. Pero imagínense, hermano, que primero ahí hay dos cosas. Primero hay sabiduría y luego hay entendimiento. Entendimiento. Sabiduría es tenerle temor al Señor. Sabiduría es saber que allá afuera hay un mundo malo, perverso, pecaminoso, y que nosotros nos tenemos que guardar allá. ¿Por qué? Porque ese es el temor al Señor. Yo sé que al Señor no le agrada que esté peleando allá afuera. Yo sé que al Señor no le agrada que esté menospreciando, que esté fumando, que esté tomando, que esté drogando, que esté adulterando, que esté fornicando. Yo sé que a Dios no le agrada. Si yo soy un parte de la iglesia de Cristo, una de las cosas que va a hacer que aquella gente de allá afuera diga que nosotros somos gente sabia e inteligente es nuestra manera de comportarnos. Poner en práctica lo que aprendemos acá, allá. Entonces ellos van a decir: es cierto, ellos son gente sabia y entendida. Lo primero que yo veo, les decía, es la sabiduría. Si nosotros nos conducimos en el temor a Dios, hermano, usted va a poner en práctica la palabra. No necesita haber cristianos en derredor de usted. No necesita haber gente en derredor de usted para que usted sepa que tiene que guardar la palabra del Señor. Amén. A veces estamos cometiendo algo malo o algo que nosotros sabemos que es malo, ¿verdad? A lo mejor usted no, yo sí. Y volteamos para todos lados y como que esperamos, ojalá y no haya nadie en derredor. Peor si nos conocen. Yo hablaba, bueno, un muchacho me decía, en algún lugar del planeta me decía, se refería a otros cristianos y decía: pero fulano de cristiano, cuando está trabajando se agacha la muchacha y él le mira lo que no le debe de ver. Fulano de cristiano, cuando está enojado vieras cómo habla. Fulano de cristiano, ¿qué está demarcando una persona así? Que no está poniendo en práctica la palabra del Señor. Número uno. Y como no está poniendo en práctica la palabra del Señor, no va a poder vivir y no va a poder recibir todo lo que está escrito ahí. Y segundo, la gente allá afuera, esta persona no está pasando la prueba de la sabiduría y del entendimiento. Y si no pasamos una prueba, ¿qué pasa, muchachos?
Reprobamos. La repetimos. La repetimos. Y si la repetimos muchas veces, Y si la repetimos, podemos quedarnos en un nivel espiritual muy pequeño. No perdemos la salvación, probablemente, pero nos quedamos en un nivel espiritual muy, pero muy pequeño. Entonces, la siguiente palabra es entendimiento. Yo se las estaba trabajando un poquito hace un momento en el texto anterior o antes del anterior. Es necesario, primero, ¿está caliente? ¿Está frío? Es necesario, primero, que nosotros que predicamos la palabra nos encarguemos de que quienes nos están escuchando la entiendan. Pero para que yo pueda enseñar algo, muchachos, yo debo de haberlo entendido primero. No puedo enseñar algo que no he entendido. No puedo enseñar algo que no está en mi corazón todavía. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, o la segunda prueba que yo tengo que pasar, es la prueba del entendimiento. ¿Cómo tú entiendes la palabra? ¿Sí? Bueno, pastor, yo solo la escucho, la leo y hago lo que me dicen. Por obediencia está bien, pero el punto es que tú vas a pasar esta prueba cuando entiendas la palabra. Vuelvo a Mateo capítulo 13. Cuando la palabra no es entendida, viene el enemigo y la roba. Es bien importante que nosotros entendamos la palabra. Me preguntan y me dicen, es tan difícil acercársele al pastor con una pregunta. ¿Cómo así? Es que soy cristiano hace 20 años y en alguna ocasión le pregunté a mi pastor una pregunta y ¿sabe qué me dijo? Voy a estar creyendo que usted con 20 años de cristiano y no sepa eso, hermano. Hermano, no hay preguntas tontas, ni hay preguntas inútiles, ni hay preguntas que no valen la pena. Todas las preguntas tienen que ser contestadas. Y una vez contestadas, nosotros debemos de tratar de entenderlas. Porque si no las entendemos, no hay entendimiento en la palabra. Y Moisés fue mandado con eso. A mí me ordenó el Señor, dijo Moisés. Me ordenó que les enseñara la palabra. ¿Para qué? Para que ustedes vivan, la ejecuten, la lleven a cabo, a fin de que entren y a fin de que vivan en la tierra que el Señor les quiere dar. A fin de que allá en medio de todas aquellas personas idólatras, groseras, que se bailan la quebradita, que le inventan chismes al prójimo, hermano, allá usted dé prueba, usted pase la prueba de que es un hombre sabio y de que es un hombre entendido. Yo le caigo mal a la gente a veces, porque de repente llegan personas y empiezan a hablar mal de otros. Y yo les digo, ¿sabes qué? A mí me molesta que hables mal de otros, la mera verdad. Si vas a hablar mal de otros, mejor deja, yo tengo otras cosas que hacer, y le caigo mal a la gente por eso. Hermano, si yo presto mis oídos para alguien que viene a hablar mal de los demás, yo me hago cómplice de eso. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que pasar es la sabiduría y el entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivamos o pasemos esa prueba, la gente va a poner atención en nosotros. Pastor, a mí no me importa lo que la gente diga, te tiene que importar. Porque dice la palabra del Señor que tenemos que dar buen testimonio adentro y buen testimonio afuera. Más nosotros que somos ministros. Más usted que predica y sale en Facebook, sale en YouTube. Ya lo voy a pasar ahí en WLO 13. en el canal 13. Entonces, tenemos que aprender eso, muchachos. Dios está enseñando su palabra. ¿Para qué? Para que la vivamos. Para que la vivamos, y una vez viviéndola vamos a poder heredar, vamos a poder tomar posesión. Ahora, cuando nosotros vivamos de esta manera, vamos a denotar dos cosas: sabiduría y entendimiento. Y la gente que está en derredor nuestro va a empezar a decir, ciertamente esta gente es sabia y es entendida. Ciertamente esta gente es cristiana. Ciertamente esta gente vive en el temor al Dios que predica.
y van a empezar a buscar a Dios por el testimonio de ustedes. ¿No le dijo pues Pablo a las mujeres que se casaban en yugo desigual o en una unión mixta? En el capítulo 7 del libro de los Corintios le dice, ustedes vivan de una manera decorosa, modesta, comprensible. ¿Para qué? Para que sus esposos, por su comportamiento, dijo Pedro también, se conviertan al Evangelio. El comportamiento, la manera práctica de vivir el Evangelio convence más que un montón de oradores. Amén. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Pregunto yo? Si usted no tiene preguntas, pregunto yo. Si yo hiciera un examen ahorita, yo le diría, hermana Maribel, ¿qué necesita usted para poder vivir la vida que Dios le quiere dar? ¿Qué contestaría? No le sople por ahí. Llevar a cabo la palabra de Dios. Así de sencillo. Aquí te enseñan y allá pones en práctica. Exacto. Aquí te enseñan y allá sales a hacer luz. Aquí te enseñan y allá sales a dar el ejemplo. Aquí te enseñan y allá sales a poner en obra todo lo que la palabra del Señor te está enseñando a través, no solo del pastor, a través de los diversos siervos que vienen a predicar y que toman el púlpito. Porque yo creo algo, muchachos. Todos aquellos que se paran detrás del púlpito, acá, abajo del púlpito, o enseñan en cualquier nivel de enseñanza, hablan palabra de Dios. Están enseñando algo. Están enseñando algo. Amén. Entonces, más adelantito vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Dice, seguimos dentro del mismo contexto acerca de poner en práctica la palabra del Señor, de pasar la prueba de la sabiduría y del entendimiento. El propósito de Dios es darnos lo que Él nos prometió. Y mire lo que la gente dice cuando usted y yo pasamos la prueba de la sabiduría y la prueba del entendimiento. ¿Quiénes nos van a probar? A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes van a ser nuestros, cómo se le pudiera llamar, auditores, para ver si ya hemos madurado en la sabiduría y en el entendimiento? O sea, allá afuera que están cerca de nosotros. Exacto. Ellos te van a poner a prueba. Las familias que están cerca de las personas que están cerca de nosotros. Ellos te conocen más que nadie. Vamos a poner ejemplos de pruebas a la sabiduría. Recuerda Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tus auditores están allá afuera. ¿Cómo te van a probar? ¿Cómo van a probar el temor de Dios en tu vida? Tratando de hacerte caer. Deme un ejemplo. Por ejemplo, a los que les gustaba tomar, te van a invitar a una cerveza y te van a decir que una no es ninguna. ¿Podemos poner vicios ahí? Y hasta te sacan la Biblia, te dicen, no, pues en la Biblia dice que ningún borracho, pero con una no te emborrachas, por ejemplo. ¿De qué otra manera es muy buena esa? ¿De qué otra manera allá afuera nos prueban nuestra sabiduría? Agrediéndonos o hablando mal de nosotros. Si te agreden y tú agredes, ¿será que estás demostrando sabiduría? No. ¿Cómo tiene que ser tu comportamiento ante una agresión? No pondría la otra mejilla, pero me agarré, me fue. Pero a mí me dieron en la nariz, pastor, y nomás tengo una, así que busqué la de él. ¿Cómo es mejor darte ¿Te agreden? ¿Te agreden? Y dice, busca la paz y la santidad. ¿Te agreden? Dijo alguien por ahí, hazte el loco. ¿Te agreden? Pasa por alto la agresión. ¿Te agreden? Hasta el sordo, hasta el mudo, hasta el ciego. ¿Por qué? Porque alguien te está agrediendo y tú vas a demostrar tu sabiduría como manteniendo la paz y manteniendo el dominio propio.
¿Cómo más nos pueden probar allá afuera nuestros auditores en relación a la sabiduría? Proponiéndonos negocios ilícitos. Negocios ilícitos. Deme un ejemplo de un negocio ilícito. Ok. Por Robar. ejemplo, hay días en el trabajo que, pues, que llegué a tiempo y no es, Robar. sí es robar. Robar. Si yo llego con el hermano Noé, le digo, ¿qué hora llegas a las 7:30? No te preocupes. Yo le digo que llegaste a las 7. ¿Cómo debe de actuar un cristiano? Porque hermano, pareciera que no, pero los inconversos son terribles. Primero te ayudan y después te acusan. No todos, habrá sus excepciones. A veces también se acercan a ti hablando mal de una persona a ver si tú le sigues el juego. Al fin que don Eliseo es igual, dice. Al fin que don Eliseo también murmura. ¿Cómo yo demuestro mi sabiduría ante una persona que me quiere llevar a robarle a mis empleadores? ¿Sabe usted cuál es la palabra justo? Honesto. Siendo justos. No por $20 extras que me den, voy a dejar de ser justo. A mí me contrataron para entrar a las 7 y si llegué a las 7:30, ni modo, ya perdí media hora. Otro, hermana Marlene, Ya le dije. la prueba de la sabiduría. El chisme. Chisme. Dice por ahí que el chisme se acaba cuando llega a unos oídos inteligentes. ¿Qué hago yo ante la murmuración? Se calla, uno se va o ignora. Como dijo usted, no, pues para todo. Sinceramente. Ignoro, me O voy, busca otra plática de conversación. cambio de conversación, no presto mi oído. ¿Sabe por qué? Yo les enseñaba esto en algunas de las predicaciones. En el oído están los dos líquidos que regulan el balance del cuerpo. Entonces, cuando esos dos líquidos están bajos o en un nivel desproporcionado, ¿qué pasa? Usted empieza a perder equilibrio. Espiritualmente lo mismo. Cuando usted empieza a escuchar a una persona que está hablando mal, está criticando, está murmurando, su oído espiritual se desbalancea. Por eso, si es de los hermanos de la iglesia, ay hermanito, con permiso tengo que ir al baño. Porque habemos hermanos inmaduros todavía. Amén. Así que, ahora, van a poner en prueba nuestro entendimiento de la palabra. Tengo 10 minutos. ¿Cómo tú entiendes la palabra? Le voy a hacer una pregunta. Hermana Lucero se la sabe probablemente. Pero voy a poner a prueba tu entendimiento. Yo me quiero poner un tatuaje. ¿Para mí? ¿No es para mí? No, general. Yo me quiero poner un tatuaje. Yo soy inconverso. Ustedes son cristianos. Yo le digo algo siempre, o por ahí lo digo siempre, la doctrina ustedes ya la saben. Ustedes son ministros, no son iglesia, ovejas regulares, ¿verdad? Son ministros de la palabra. La doctrina ustedes la saben. No necesita venir el pastor, alguien que le pregunte a usted no necesita decirle, le voy a decir al pastor que te explique. No, usted conoce la doctrina. Ahora, yo vengo y pruebo su entendimiento en la palabra. Me quiero poner un tatuaje, hermano Marcelino. Yo soy nuevo en la iglesia. La Biblia dice, ponme como un tatuaje sobre tu corazón en el libro, ¿qué? A los cantares. Y póneme como un sello sobre tu brazo. Además en Apocalipsis dice que el Señor traía un tatuaje sobre su muslo. ¿Verdad que sí puedo, hermano Marcelino? Contésteme. En una dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo pienso que sí. Primero, Un de tatuaje entradita. es como, En la Biblia dice que como no si debes fuera de un tatuar. ídolo. Exacto, de entradita. Levíticos dice que no debemos de poner rasguño, ni tatuaje, ni nada por el estilo. Y yo le voy a decir, sí, hermano Marcelino, pero eso es por honor a los muertos solamente.
por un lado está la Biblia, que uno no debe de tatuarse, por otro lado científicamente habla que está comprobado que muchas de las cosas que deja la tinta te provoca cáncer en tu sangre. Sí, pero vamos a hablarles de la Biblia. Bueno, ¿no? pero hay que darle las dos opciones también. Sería está como, depende de lo que se pongan, porque sería como idolatría también. Si se pondrían algo como la cara de una persona o un símbolo. Pero no es porque muchas iglesias sí permiten. Pero en la Biblia dice que no, y abajo dice atentamente el Señor tu Dios. Exacto. O sea, en la Biblia tajantemente dice que no. Ahora, para yo poder explicar eso, primero debo de haberlo yo Entendido. Porque si yo no lo he entendido, yo voy a divagar. Y voy a decir, no, pero esto, pero lo otro, pero maybe, pero quizás, pero... Y aquella persona que vino inconscientemente, si usted quiere, a probar nuestro entendimiento de la palabra, ¿sabe cómo se va a ir? De la misma manera que como regresó, que como vino. Vacía. Y nos Iba a pueden decir- confundir. iba a de- Perdón. Y va a decir, esos cristianos no saben nada. Esos cristianos mucho cantan, mucho oran, mucho gritan, pero no tienen nada acá. Y si algo le daña al pueblo de Dios, es la falta de conocimiento. Perdóname, ¿qué va a Sí, decir? y por ejemplo nos pueden confundir porque si nosotros no sabemos que la Biblia dice que no debes de tatuar tu cuerpo, ni rasguño, ni nada de eso, y te traen donde lo que usted decía de Apocalipsis, dice, bueno, pero es que en el mundo se le vio a Jesús, que bla, 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 todo eso, podemos nosotros pensar, y a lo mejor sí es cierto, sí se pueden Ujú. tatuar. Exacto. Vamos a ver. Debe ser Levíticos 26. Aquí está. Esta versión dice sajaduras en vuestro cuerpo, rasguños, pero donde dice tatuajes. Aquí está. Dice, no imprimirás en vosotros tatuajes. Dice, digo yo, Jehová. ¿Qué versión es? Esa es la RBG, la Reina Valera Gómez. La R, Reina. Ahora, después de eso, está Apocalipsis 1, ¿verdad? Apocalipsis donde dice, el Señor trae un tatuado sobre su muslo el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Para poder contestar ese tipo de situaciones, debemos de nosotros entender la palabra. El punto es, muchachos, no es darles versos y versos. El punto es este. Te van a probar tu sabiduría y te van a probar tu entendimiento. ¿Entendimiento acerca de qué? Acerca de la palabra. Ese es el punto. Y cuando vean que tú vives una vida, no porque se te dijo que la vivieras, muchachos, ¿por qué ustedes vienen al culto? ¿Porque yo les digo que tienen que venir? No, porque ya entendieron que tienen que estar, que la casa del Señor, que congregarse. Ustedes vienen porque ya entendieron ese punto. Vivir como cristiano es después de entenderlo. Perseverar es después de entender el Evangelio. Quien no entiende en su corazón el Evangelio va a perseverar un tiempo, pero después se va a cansar y se va a ir. Por eso es sabiduría y entendimiento. Y dice el verso donde yo estaba, dice ahí, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca como nosotros? El Señor nuestro Dios, dice, tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos. ¿Por qué está cerca Dios de nosotros?
porque vives lo que Él te dijo que vivieras, porque haces lo que Él te dijo que hicieras. ¿Sí? Ahora el Señor está dentro de nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Donde tú vas, va el Señor. ¿Sí? Donde tú duermes, duerme el Señor. Donde tú comes, come el Señor. Donde tú trabajas, está el Señor. Donde quiera que tú estás, está el Señor. Por eso es que Mateo 1:21 o 23, donde habla acerca del profeta Isaías, que dijo acerca de que se llamaría Emmanuel, no se refería al nombre, sino a la acción que iba a desarrollar el Señor a partir de su nacimiento en la vida del ser humano. Emmanuel, Dios con nosotros, todo el tiempo está con nosotros. Entonces, sintetizando, te van a probar tu entendimiento. Primero, enseñanza. Enseña. Y yo diría, aprende también, ¿verdad? Es bien importante para poder enseñar, poder aprender. Vive la palabra. Da prueba de tu sabiduría. Y da prueba de tu entendimiento. Cinco cositas, muchachos. Entrando a Deuteronomio. Vive la palabra para que recibas la oportunidad de vivir en la tierra como Dios quiere que la vivas. Amén. Enseña. Dios llama para enseñar. Todos los 5 ministerios tienen que ver con la enseñanza, aunque hay uno que se enfoca en la enseñanza, el magisterial. Pero el apóstol enseña, el profeta enseña, el evangelista predica y enseña, el pastor pastorea y enseña, el maestro enseña. ¿Por qué? Porque haciendo esto vamos a equipar a la iglesia de Cristo. Vamos a edificar a la iglesia de Cristo. Ahora, si no enseñamos, la iglesia de Cristo no va a ser edificada. No va a ser. Por eso es que tómese un verso de la palabra y desarrolle. Explíquelo a manera de que aquellos que lo están escuchando lo entiendan. Y asegúrese de que lo entiendan. Pregunta. Amén. Vivamos en la sabiduría del Señor. Te van a probar, iglesia. Te van a probar. El mundo pone sus ojos en nosotros. Te van a probar. Van a ver cómo reaccionas. Tu familia te va a probar. Y fíjese que, bueno, en ocasiones la familia es terrible, ¿verdad? Porque muchos venimos del catolicismo y a veces nos obligan de alguna manera muy suave. ¿A qué? A ponernos la cruz, a persinarnos, a cantar los villancicos de Navidad. De alguna manera nos meten a eso. Pues, da prueba de tu sabiduría. No, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que esto es idolatría y yo soy hijo de Dios. ¿Se van a enojar? Probablemente se van a enojar. Pero tú vas a dar muestra de que tienes temor a Dios. Te van a probar en tu entendimiento. No, es que yo no sé teología. No necesitas ser teólogo, solo entiende lo que se te está enseñando. Y si no entiendes a la primera pregunta, los apóstoles, hermanos, preguntaban a Jesús todo el tiempo. Jesús, ¿y por qué la parábola fulana? Y explícanos la parábola sultana. ¿Y por qué dijiste esto de Juan? ¿Y por qué? Y el Señor todo el tiempo les enseña. No se detengan a preguntar. Aún y la iglesia sea de 1000. Yo pienso que el Señor me va a permitir seguir enseñando, ¿verdad? Y seguir teniendo accesibilidad a las preguntas, porque me encantan las preguntas. El que pregunta aprende y el que enseña aprende doble. Amén y amén. Preguntas. ¿Tenemos tarea? Sí. Trate de vivir
conforme a lo que va a aprender. ¿Esa es la tarea? Esa es la tarea. Tratemos de pasar la prueba que nos están haciendo todos los días allá afuera. Amén. Cuando le vayan a sacar fuera de sus casillas, recuerde que lo están probando. Cuando lo quieran hacer pecar, recuerde que lo están probando. Quieren probar el temor a Dios que tú tienes. Cuando quieran hacerte preguntas, hermano, hay gente que pregunta porque ya sabe las cosas y solo nos está probando para ver si nosotros las sabemos. Por eso preparémonos. Somos ministros por amor a Dios, ¿verdad? Somos ministros por amor al Señor de su palabra. Debemos de esforzarnos en la palabra. ¿Para qué? Para poder enseñar. Amén. Bueno, son las 7. Que Dios nos bendiga a todos y vamos, tratemos de vivir conforme a la voluntad del Señor. Amén. Amén. Si no se quieren ir, contigo. Sígale, pastor, sígale.